aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos, esta preciosa tarde. Qué bueno que nos dispusimos venir a congregarnos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, infinitamente te damos las gracias por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por la bendición de adorarte, alabarte en tu casa. Señor, rogamos que de una manera muy especial usted pueda edificar nuestras vidas con la palabra, tu palabra, Señor. Fortalécenos, aumentanos la fe, sustenta nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en Apocalipsis, siempre el capítulo 4. Sean bienvenidos todos, también los hermanos que están en las redes sociales. Que el Señor me los bendiga mucho. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice la palabra: y alrededor del trono, de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 4 y 5. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ya todos saben cuál es el tema general que hemos venido estudiando durante estos jueves, y es la iglesia en el cielo en adoración a Dios. Ese es el tema general. Y hemos venido hablando últimamente sobre la presencia de la iglesia en el cielo, y hemos tomado como base para hablar de la presencia de la iglesia en el cielo este versículo 4, que aquí habla de 24 ancianos. Antes de hablar de otras características de estos ancianos, quiero decirles, hermanos, que nosotros tenemos que ver el libro del Apocalipsis con el 95% así, en lo literal, tal como está escrito. Amén. A mí me enseñaron un pensamiento para estudiar la Biblia que dice que cuando el sentido llano de la palabra, de la escritura, tiene un sentido común, no busque encontrar otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su significado primario, ordinario y corriente. Así como está escrito,
Hermanos, así tenemos que verlo. Por eso estoy dando esta observación o clarificando para entender mejor el libro del Apocalipsis. El 95% nosotros tenemos que verlo, ¿cómo les digo, hermanos? Literal, sin negar, que también debo de aclarar esto, sin negar que dentro del libro del Apocalipsis hay muchas figuras y también mucho simbolismo, pero eso de figura y de simbolismo solo hay el 5%. Por eso es que hay cosas en el Apocalipsis que usted lo va a ver desde el punto de vista figurado o metafórico, y también lo va a ver desde el punto de vista simbólico. Por ejemplo, cuando hablamos de figura, es la que vimos nosotros en el versículo 1. Acuérdese usted que dice que Juan oyó una voz del cielo que le dijo: sube acá. Así está escrito, ¿verdad, hermano? Pero muchos, como así está escrito, dicen que en el versículo 1 no se está hablando absolutamente del arrebatamiento de la iglesia. Así dicen algunos. Pero si entramos a lo que es la gramática, nosotros tenemos que ver que en ese versículo 1 lo que hay es una figura de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Estamos claros? O cuando hablamos de simbolismos, hermano, cuando hablamos de simbolismo nos referimos a todo número, a todo objeto, persona, animal o cosa que nos deja una enseñanza. ¿Se le quedó eso del simbolismo? Para que entiendan mejor esto del simbolismo. Nosotros tenemos un escudo nacional. ¿Estamos, hermano? En todo ese escudo, como buen salvadoreño, usted debe de saber el significado del simbolismo de ese escudo. Por ejemplo, en el escudo nuestro hay un triángulo. Usted debe de saber el significado de ese triángulo. Y si usted estuvo atento a las clases que nos daban nuestros profesores en la escuela, y cuando nos enseñaban sociales y cívica, nos enseñaron que ese triángulo, el significado es que la nación de El Salvador tiene 3 poderes que le rigen. Y usted debe de saber cuáles son esos 3 poderes que nos rigen a nosotros. ¿Cuál es el primero, hermano? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. También debe de saber simbólicamente por qué nuestro escudo tiene laureles y qué es lo que significa. También debe de saber por qué en medio de ese triángulo aparecen 5 volcanes. Usted debe de saberlo. Y también debe de saber por qué en medio de esos 5 volcanes está el gorro frigio. También debe de saberlo. Amén. Y debe de saber por qué tiene unas banderas. Y debe de saber también que nuestra bandera tiene simbolismos. ¿Cuántos colores tiene nuestra bandera, hermano? 2, qué bueno, creo que me iban a decir 3, pero son 2 colores. Entonces usted debe de saber qué color significa el color azul y qué color significa el color blanco. Todo eso, como buen salvadoreño, simbólicamente usted lo debe de entender y comprender.
Yo no sé por qué, hermanos, nacionalmente a nosotros se nos enseñó los colores de nuestra bandera y el escudo, pero hoy todos lo han puesto negro. Y le han puesto un montón de estrellas sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa. Y entonces, ¿sabe usted por qué hay un montón de estrellas alrededor de nuestro escudo? ¿Y sabe usted por qué hoy el escudo, que tenía muchos colores, verdes, azules, cosas bellas, el gorro frigio que era rojito, hoy todo parece negro, hasta en las licencias de conducir? A mí lo que se me viene a la mente es, ¿por qué lo pusieron negro? Me tengo que trasladar al Medio Oriente y allá hay una bandera negra, que son los seguidores del Islam, amado hermano, y son los de los grupos terroristas llamados ISIS. ¿Hoy entiende por eso la bandera negra? Ya no les gustó, ya ven. Pero como nosotros somos faltos de identidad, ¿qué me importa a mí decir? Así somos, es la realidad. Entonces, hoy va a comprender usted por qué en Apocalipsis hay muchas figuras y también hay muchos simbolismos. ¿Y en qué lo vamos a ver? En números, no el libro de números, sino que en números que aparecen aquí, también en animales, en personas, hermanos, también en aspectos de lugares. Por ejemplo, aparece allá al final del Apocalipsis, en la última revuelta que va a haber de parte de los hombres, al final del reino, los hombres se van a volver a rebelar contra Dios. No van a desear que Jesucristo los esté reinando. Y entonces ahí aparece una palabra simbólicamente: la batalla de Gog y Magog. Entonces, el que no sabe que esa es una palabra que trae un simbolismo mostrándonos un lugar, inmediatamente, mire cómo somos, inmediatamente nos vamos allá a Ezequiel 38 y creemos que lo que dice Ezequiel 38 se va a cumplir allá al final del milenio. Y por eso es que el Apocalipsis ha sido mal interpretado hasta por grandes teólogos famosos del mundo. Incluso hasta se atreven algunos a decir que el libro del Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de comprender o de interpretar. Todo lo contrario de lo que nos dice Dios en el mismo libro del Apocalipsis, que dice: feliz aquel que lee y oye las palabras de estas profecías. Entonces, hermano, hemos venido hablando de un número. ¿Cuál fue el número que tocamos el jueves pasado? El número 24, que lo menciona aquí el versículo 4. Alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Simbólicamente, ese número 24 y también esos ancianos, hermanos, representan, preste atención a esto, representan a la iglesia lavada, comprada con la sangre de Cristo, presente en el cielo después de haber sido arrebatada. A Juan le dieron esa visión, la iglesia presente en el cielo. Y si usted se acuerda, el jueves pasado dimos
que la primera característica de esos 24 ancianos es que estaban presentes en el cielo. ¿Se acuerdan? Hasta leímos muchos versículos. Otra característica que hablamos el jueves pasado, ¿por qué el número 24? Y hablábamos que ese número 24 es la posición que la iglesia tiene como sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y se acuerda que hasta nos trasladamos a primer libro de Crónicas, capítulo 24, donde se menciona las órdenes sacerdotales que David hizo para que estuvieran ministrando en el templo. ¿Se acuerdan de eso? Lo explicamos. ¿Por qué están sentados en trono? Porque la iglesia, su posición también es de ser reyes. Entonces, Cristo a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Entonces, vimos también esos versículos, hermanos, que hablaban de que nosotros somos sacerdotes y reyes. ¿Cuántos son sacerdotes y reyes? ¿Por mérito propio? No, ¿verdad? ¿Por obras? No. ¿Por cumplir la semana mayor? No. Es por la gracia de Cristo, hermano, a favor de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero también hoy vamos a ver otra característica de estos 24. ¿Por qué la Biblia le llama ancianos? Y se acuerda usted que yo el jueves pasado terminaba el estudio diciéndole, ¿acaso en el cielo vamos a estar viejos y arrugados y artríticos? ¿Nosotros como iglesia? No. En el cielo ni vamos a estar viejos, ni arrugados, ni tampoco artríticos. Pero ¿por qué aquí la Biblia a estos 24 le llama ancianos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra anciano, preste atención, hermanito, está hablando de perfección total, de personas que no tienen ningún defecto. Y no estoy hablando de defecto físico, sino que perfección total, sin defectos. Y también estoy hablando de personas, amados hermanos, que alcanzarán, preste atención a esto, hermano, alcanzarán la madurez total. Por eso es que aquí la palabra habla de ancianos. Es de una persona que han alcanzado la madurez total. Mire la definición de anciano. Preste atención a esto. Es cuando alguien tiene la plenitud o estado de integridad absoluta, sin falta, sin defecto, sin deficiencia alguna, madurez plena. La Biblia dice que mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, antes de que Cristo venga a arrebatarnos, nosotros estamos en un proceso de ¿qué, hermano? De perfección. O levante la mano, ¿quién es perfecto? El Señor está trabajando todavía en nosotros. Por eso dice Filipenses 1:6, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos estamos en proceso aquí de madurar. La Biblia dice, hermanos, que el Señor instituyó ministros, dio apóstoles, dio profetas, dio evangelistas,
dio pastores, dio maestros, a fin, ¿cuál es el propósito de los ministerios? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para perfeccionar a quiénes, hermano? ¿Y quiénes son los santos? Bueno, me llega eso que hayan dicho nosotros, hermano. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y qué es eso de la obra del ministerio? Que la iglesia, aunque todavía no es la semana de las misiones, que la iglesia sea una iglesia funcionante, una iglesia activa, no pasiva. O sea, que cumpla la misión a la cual la han enviado a la iglesia en esta tierra. A la iglesia no la han mandado para que nos estemos hartándonos aquí los unos a los otros, hermanos. Nosotros no estamos aquí para andar señalando errores a los otros hermanos. Estamos para que los ministros de Dios nos vayan perfeccionando y nos volvamos proclamadores del Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el primer propósito. Y también dice, para que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrinas. Ahí en el mundo pululan cantidades de doctrinas falsas, hermano. Ahí andan por aquí, por allá, falsos maestros. Entonces el llamado de los ministerios es perfeccionar a los santos para que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Y también para que maduren, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire, hay evangélicos que si llegan los testigos de Jehová, se tragan el mensaje de los testigos de Jehová. Si llegan los mormones a sus casas, se tragan el mensaje de los mormones. Si llegan los carismáticos romanos, se tragan el mensaje también de los carismáticos romanos. Y si llegan los matrimonios conyugales, también que han salido de la iglesia romana, también se tragan ese mensaje. Y esos creyentes que se tragan todos esos mensajes son niños fluctuantes que necesitan madurar. Yo necesito madurar, hermano, porque tengo deficiencias. Usted necesita madurar. Usted necesita madurar y ya no ser niños fluctuantes llevados, hermanos, como cualquier creyente simple, que todo lo cree, que todo lo escucha y que todo se lo traga. Sino que la Biblia dice ahí en Efesios que vayamos madurando en unidad y en amor hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura ¿de qué dice? Del varón perfecto. Y para usted, ¿quién es el varón perfecto? Es Jesucristo, hermano. Entonces, esa es la meta de Dios. Quiero decirle esto: formar a un creyente para que un creyente madure y sea santo, ese es un trabajo que lo hace Dios todos los días. Formar un santo. No vaya a creer que es así como la iglesia romana, que solo por unos años de servicio en la iglesia de Roma y les van escalando en posiciones hasta llegar a ser cardenales y después llegan a ser obispos. Entonces, hermanos, dicen, si hace algún su milagrito ahí el tal cardenal o el tal obispo y se muere, entonces dicen, canonicemos a este, pongámoslo como uno de los santos para que la gente lo adore. Ese es el trabajo de los hombres. Pero el trabajo de Dios es a diario.
porque todavía en nosotros hay imperfecciones. Mire, aquí nadie me va a decir, a mí no me pasa eso, hermano. Siempre hay un pecado, de todos. Siempre hay un pecado en nosotros que nos doblega. Siempre hay uno que agarra poder y de repente somos tan sensibles para ceder a ese pecado. Esa es nuestra, como dicen por ahí, nuestro talón de Aquiles. ¿Tiene usted un talón de Aquiles? Usted lo sabrá cuál es su talón de Aquiles. Puede ser que algunos tengan el talón de Aquiles en la lengua. Son débiles para andar chismeando y mordiéndose en la congregación. ¡Alguien diga aleluya! ¿Cuál es su debilidad? Si yo le prestara el micrófono, hermano, usted me dirá, hermano, mi debilidad más grande es esta. Todos, pastores, miembros, diáconos, diaconisas, siervos, ujieres, evangelistas, todos tenemos un área que cuando llega allá en lo privado o en lo público, cedemos a caer. Todos tenemos un pecado que nos domina, hermanos. Hasta el mismo apóstol Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos, cuando yo quiero hacer el bien, no puedo, hago todo lo contrario, decía él. Por eso él, al darse cuenta que había algo en su vida que lo dominaba, él dijo, miserable hombre de mí. Esas luchas son diarias, hermano. Entonces, en esas luchas es donde Dios está metido, confrontándonos con la palabra. Porque la oración de Cristo, usted sabe cuál fue, ¿va? ¿Cuál fue? Le dijo al Padre, Padre, pido que no los quites del mundo. Yo los he protegido en tu nombre, los he guardado en tu nombre, he dado a conocer tu nombre. Pero yo no te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Guárdalos del mal. Y para guardar a un creyente del mal, para que no ceda al pecado. El mismo Señor le dijo a su Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es que verdad. Por eso es que Dios está tratando con nosotros. Muchos somos bien sensibles. Con una entendemos. Está bien, Señor. Porque Dios quiere que vayamos madurando y Dios quiere que nos vayamos alejando del pecado. ¿Cuándo? ¿Ayer? Todos los días. Entonces Él está tratando. Y cuando un creyente no quiere dejar el pecado o su debilidad y no madura, porque el pecado no lo hace madurar a uno, hermano, y no madura, entonces Dios usa otros métodos y lo va apretando y lo va apretando y lo va apretando. ¿Sabe qué me decía un día de esto el hermano Heriberto? Cuando yo salí del hospital me dijo él, hermano Recino, me dijo, yo me puse a pensar, si a usted le pasó eso, y todo lo que usted tuvo expuesto hasta llegar a la muerte, imagínese qué me puede pasar a mí, me dijo, que yo vivo más en santidad que usted. No, mire, parece broma, pero el creyente tiene que aprender del ejemplo ajeno. Si a este lo apretaron,
¿cuánto a mí no me van a apretar? Es que esto no es fácil, hermano. ¿Usted cree que va a llevar la vida libertina? ¡Aleluya! ¡Soy cristiano! ¡Aleluya! No, si aquí todos podemos caer en una hipocresía total y en una inmadurez, hermano. Si les hago esta pregunta, ¿considera usted que esta iglesia tiene un buen nivel de madurez espiritual? ¿O está en niveles de niñez? ¿O todavía está en diaper? ¿O es iglesia mundana? ¿O iglesia carnal? ¿O es iglesia ferviente en el espíritu? ¿O es tibio y frío? ¿O es una iglesia, hermano, que está pero con un gran ardiente amor a Dios? ¿O está como la Odisea, que lo tienen a Jesús allá afuera y el Señor está tocando las puertas? Usted es la respuesta. ¿Qué nivel estamos en lo espiritual? Por eso es que todos los días el Señor está interviniendo en nosotros. Porque hay días que uno hasta sin deseo de orar se levanta, hermano. Y de repente allá está el Espíritu. Anda a orar. Ay, me siento cansado. Anda a orar. Congregate, ay, no. Congregate es para tu bien. Perdoná, no guardes amargura, resentimiento. Eso te va a matar el alma. Pero es que no puedo porque lo que este hermano o hermano me hizo ha sido difícil. No importa, le dice al Señor. Si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Y va apretando. ¿Y cuál es la idea de Dios, hermano? Que cuando lleguemos a su presencia, nosotros como iglesia estemos perfectos. En una condición de madurez total, absoluta, perfecta totalmente. Por eso es que aquí dice Juan que vio a estos 24, ¿qué? Ancianos. ¿Y sabe por qué aquí menciona ancianos? También porque los líderes que han estado al frente del pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, eran conocidos y fueron conocidos, en el caso del Antiguo, fueron conocidos como ancianos. ¿Y quiénes serán? Dice usted. Son todos aquellos que tienen autoridad y madurez espiritual, que están en apoyo, amado hermano, en siendo el apoyo y la mano derecha de quien dirige al pueblo del Señor. Le hago esta pregunta de examen. ¿A quién llamó Dios para que sacara al pueblo de Israel de Egipto? ¿A quién? A Moisés, ¿verdad? Y lo manda. Y a través de la zarza le habló el Señor. Os ir a sacar a mi pueblo. Y aquel le puso pretextos. No puedo hablar. ¿Y en qué no me voy? ¿Qué me vas a confirmar que estás conmigo? Pero le dijo el Señor, ven, preséntate a Faraón. Ese fue el mandato. Pero no solo fue solo irse a presentar. Dios le dijo esto. Tienes que ir donde tu hermano Aarón, que era el ¿qué, hermano? El sacerdote. Y tienes que ir donde los ancianos.
No a los más viejitos del pueblo, no. Los que tenían autoridad espiritual en medio del pueblo. Y hermano, Moisés tuvo que hacerlo. Amén, hermano. ¿Qué tuvo? Que hacerlo. Entonces no fue solo. Fue Moisés, Aarón y los ancianos. Fueron el apoyo espiritual, moral de Moisés. Eso en el Antiguo Testamento. Igual cuando bajó la gloria en el monte Sinaí, subió Moisés por mandato del Señor, pero el Señor le dijo que no suba Aarón, ni tampoco los ancianos que se queden a medio monte, porque si vienen aquí, los iba a matar a todos, hermano. Pero allí iban también los ancianos. ¿Eso a dónde? ¿En qué pacto, hermano? ¿Ah? No los escucho. ¿En qué pacto? En el antiguo. Y en el nuevo, igual. En el nuevo, hermanos, Dios mandó que se pusiera dentro de las iglesias a ancianos, a gente madura espiritualmente, sabia, que tuviera las siguientes características que están en Primera de Timoteo capítulo 3, que allá en su casita usted lo lee. Irreprensible, que fueran llenos de sabiduría, marido de una sola mujer, que fueran personas, hermanos, que tuvieran dones hasta para enseñar, capacidades espirituales. A eso, capítulo 3 de 1 de Timoteo, le llama anciano, aunque ahí aparece como obispo. El que desea obispado, buena obra desea. Está hablando tanto de pastores que están al frente de la congregación, como también de ancianos. Y dice la Biblia que el anciano que se dedica a la enseñanza, ténganlo en doble estima. Dice así, hermano. ¿Y qué es eso de doble estima? Ámenlo y cuídenlo materialmente hablando. Sonrían que Cristo les ama, hermano. Porque a veces hay hermanos que no aman a los pastores que les predican. Hasta así la gran cara que le levantan. No sé por qué ese hermano dijo eso. A saber quién le fue a decir que yo era la más chambrosa de la congregación. No, es la palabra, hermano. Y sonrían que Cristo les ama. Pablo a Tito le dijo: te he enviado a Creta para que arregles todo ahí, lo pongas en orden y que pongas ancianos. Pablo, después de 3 años y medio de estarles enseñando la palabra a la iglesia de Éfeso, cuando se fue, dejó establecidos allí también ancianos. Esa iglesia de Éfeso fue tan bendecida, así como la iglesia de los Corintios, que tenía varios predicadores que le daban la palabra a los de los Corintios. Ahí tenían a Apolo, tenían a Pedro, tenían a Pablo, mire hermano. Y los de Éfeso igual, tuvieron a Timoteo, tuvieron a Pablo, y según los historiadores bíblicos dicen que cuando Juan el teólogo salió de allá de estar en la isla de Pasmo, él llegó a Éfeso, y según dicen los historiadores bíblicos, hermano, él siguió hablándoles la palabra de Dios hasta el último día de su vida. Allí murió Juan
el que escribió el libro del Apocalipsis. Mire qué privilegio. Ustedes siéntanse privilegiados por tener una buena cantidad de predicadores aquí en la iglesia de Benecer, hermano. Yo no sé si usted se goza cuando escucha al pastor, se goza cuando escucha al hermano Miguel, se goza cuando escucha al hermano Israel. ¿Cuál otro predicador hay aquí? No. El hermano Salomón. ¿Hermano qué? Salomón. No lo conozco, pero bien. Pero siéntase privilegiados, hermano, porque aquí usted viene a sentarse como cuando va a un restaurante y le ponen ahí, aquí está el menú. Y usted dice, voy a escoger esto, voy a escoger este otro. Y usted sale bien hartado de ahí del restaurante. ¿Sí o no, hermano? Igual aquí, usted tiene un menú. Y usted dice, hoy va a predicar fulano, aleluya, hoy va a predicarlo. Mire, jamás vaya a cometer el error como miembro de esta iglesia y decir, ¿y hoy quién va a predicar? Fulano, pues no voy. Usted es seguidor de hombres. Usted a quien debe de venir a oír es, como decía Pablo, la palabra de Dios. Esto lo que estamos hablando es palabra de Dios. Y a su nombre, ¿con qué propósito? Que estemos en el cielo maduros. ¿Qué edad vamos a tener allá, hermano? ¿Qué edad vamos a tener? No va a haber edad, pero dice la Biblia que seremos semejantes a Cristo. Le pregunto a usted, ¿Cristo murió viejo o murió joven? Joven. ¿Y por qué murió a los 33 años, hermano? Si hubiera muerto él a los 35, iba a haber corrupción de su cuerpo. ¿Sabía usted que a los 35 años la sangre cambia? Cuando usted tiene, ¿de qué? De 18 a los 30, usted no sufre de colesterol ni de azúcar en la sangre. Va al pollo, no quiero hacer el comercio de algún pollo, hermano, pero va al pollo, usted dice, póngame ahí el menú más grande. Y hasta el cartón se lo come ahí. ¿Le hace daño eso? No. Agarra ahí la bebida y ¡bum! Para adentro. ¿Le afecta el azúcar? No. Pero se ha comprobado que a los 35 años ya comienzan los químicos del cuerpo a estarse afectando. Y allí de repente uno va al médico y le dicen, te voy a mandar a hacer estos exámenes por los dolores que me decís que tenés. Y entonces ahí aparece colesterol, triglicéridos, glucosa. ¿Y qué más aparece ahí, hermano? La creatinina, bueno, un montón de cosas. Evitar y hartarte mucho pollo, muchas pupas, mucho aquí, mucho allá. A los 35 comienza la lucha, hermano. Pero si usted tiene 30 años, hermanito, hombre, usted está en la gloria de la juventud. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es la gloria de la juventud, hermano? La fuerza. Usted se siente hasta el más guapo de la congregación. Aleluya. ¿Sí o no, hermano? Hasta buscando cámaras por aquí, video, grábeme, por favor, hermano. Pero mire, por eso el Señor, todo como Él es perfecto, y cuando nosotros estemos delante de su presencia, seremos semejantes a Él. ¿Y a dónde es que hay más dolor y lágrimas? Cuando hay la vejez. Pero en el cielo
Ya no habrá tristezas, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolores. Perfectos, cuerpos gloriosos y espiritualmente maduros. Amén. Perfectos. Qué bello, ¿verdad, hermano? Yo sí me alegro, aunque ustedes no se alegren. Capítulo 4 siempre, y versículo 4 de Apocalipsis, dice ahí la palabra, mi hermano, después de hablar de esto de los ancianos, dice que tenían vestidos de ropas blancas. ¿Qué nos enseña eso? Que la iglesia que va a estar presente en el cielo es una iglesia, oiga, santa, inmaculada, sin mancha y justificada y santificada y glorificada. ¿Se le quedó? Santa, inmaculada, sin mancha, justificada, glorificada. Y eso es lo que nos muestran estas vestiduras. Por eso dice aquí la palabra, hermanos, que tenían vestidos de ropa blanca. Ya hemos hablado bastante del vestido. A la iglesia se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mire, esto de las vestiduras, yo aquí tengo, ya le digo cuántos versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos que están en el Nuevo Testamento, del privilegio que el Señor ha dado a la iglesia de tener esas vestiduras blancas, limpias, lino limpio y resplandeciente, que muestran la iglesia santa, la iglesia pura, la iglesia justa, la iglesia gloriosa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Solo lo voy a dictar para los que me están viendo. Si usted quiere saberlo, allá lo busque en su casita. ¿A dónde está eso? Romanos 5:1, Romanos 3:24, Apocalipsis 1:5, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27, Apocalipsis 3, versículo 4 al 6, Apocalipsis 19, del 7 al 8, Apocalipsis 19, versículo del 11 al 14. ¿Se le quedaron? Allá lo busca, hermano. Entonces, todos estos versículos nos hablan de la justicia, de la santidad, de la pureza, de ser inmaculados, sin pecados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Entonces, también este vestido, hermano, oiga por favor, aquí está hablando no de los vestidos que usamos nosotros, sino que está hablando de los vestidos que se usaban o usaban los reyes y los sacerdotes, que eran una túnica larga, que incluso Jesucristo aparece con un vestido blanco, hermano, como sacerdote y como rey. Solo los reyes y los sacerdotes podían usar ese tipo de vestidos. Amén. También nos habla de eso. Y dice la palabra que tienen coronas de oro. ¿A dónde, hermano? En su cabeza. Coronas de oro en su cabeza. ¿Por qué la iglesia va a tener corona? Porque somos reyes. Amén, hermano. ¿Y por qué más? Si acuerda usted
cuando estudiamos el tribunal de Cristo, ¿qué recompensa nos van a dar ahí? Coronas. Solo para refrescarle un poquito la memoria, ¿qué coronas se nos van a ser dadas? La corona de vida, la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de gloria, la corona de gozo, y también van a dar una corona para todos aquellos que aman la venida de Cristo. Por eso es que tenemos corona, por la posición de rey y también por haber sido galardonados en ese tribunal conocido ¿cómo qué? El tribunal de Cristo. ¿Y sabe qué más, hermano? Otra característica de estos 24 ancianos, si ya con este versículo me vienen a decir los que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, no sé a dónde dejan este versículo que vamos a tocar en este momento, porque este versículo le da, hermanos, una palmada en la mejilla. Usted pensó que iba a decir cachete, va. Cachete solo tienen los chanchos, mejillas tenemos nosotros, hermano. Es una palmada en la mejilla, ¡pah!, para que no sigan enseñando esa, yo no le llamo doctrina, yo le llamo teoría de hombre, que le han metido a la iglesia, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero hermano, este versículo le da, como digo, una palmada en la mejilla y le dicen, comprendan que esos 24 ancianos, que es la representación de la iglesia en el cielo, ellos mismos confiesan que es y son la iglesia, hermano. ¿A dónde está eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 5. ¿Lo tienen, hermanito? Versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, estos son seres angelicales, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Tengo una pregunta, ¿a dónde va a estar el Cordero ahí? En el cielo. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, o sea, victoriosos. Por eso las cartas de Apocalipsis dicen, al que venza, y al que venza, casi en todas las cartas le dice el Señor, al que venza, el que venza canta, el que venza tiene victoria, el que venza, hermanos, tiene un himno de victoria. Por eso dice aquí, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué es ese incienso? Son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro. Cuando llegue el momento voy a explicar lo de ese libro. Y de abrir sus sellos, también lo voy a explicar. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Nosotros no fuimos comprados con plata y oro, fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Por eso le dicen, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y mire la posición que nos ha dado el Señor como iglesia. Y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes. Mire la otra parte del versículo 10. Y reinaremos sobre la tierra. ¡A su nombre! Bendito sea el Señor, hermano. Los únicos que podemos cantar esto y que lo vamos a cantar son todos aquellos que son de la iglesia comprada por la sangre de Cristo, que va a estar en el cielo. Yo les dije el jueves pasado, lo bello del cielo no son las calles de oros, no son la gloria, hermano. Lo bello del cielo es la presencia de Dios allí. No es el lugar en sí, sino que es la presencia de Dios. Esa comunión que vamos a gozar con el Señor. Yo he traído unas imágenes así rapidito, hermano Miguelito. Esto lo saqué de un libro, hermano, del libro de Apocalipsis. Un estudio del hermano ruso, es un ruso este teólogo, escatólogo, David Barchuk. Yo tomé como pude para que ustedes tuvieran una idea de la presencia de los 24 ancianos al frente del trono de Dios. Y todo eso es lo que hemos explicado de esos 24 ancianos. También traje otra figura, hermano. Ahí puedes ver por qué la Biblia también le llama ancianos. ¿Será por viejos arrugados y artríticos? No. ¿Por qué tienen corona? También se los explicamos. ¿Y por qué no mencionan mujeres, hermano? Es que en el varón ahí va implícita la mujer. ¿Estamos, hermano? ¿Y sabe por qué usan barbas? ¿Y sabe por qué los del Medio Oriente, judíos y no judíos, y árabes usan barba? Porque eso es muestra de ser varones. Lo varonil de ellos. Hoy va a entender por qué a Jesús Él enfrentó la muerte como varón. Y hoy va a entender por qué los romanos le arrancaron la barba. Porque Él, aunque como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, pero nunca le bajó el rostro como en un sentido de humillación. Él murió como un verdadero hombre, hermano. Entonces, para humillarlo, los romanos, y ahí dice Isaías, que le arrancaron de sus mejillas la barba, como para humillarlo. Usted sabe lo contrario de alguien que no lo aceptan como varón. ¿Cómo lo conocen? Amanerado, afeminado, homosexual, y no puedo decir palabras que usa el mundo, hermano, porque es humillante. Y no solo eso hicieron. Esos tipos eran tan despiadados que le desnudaron, les quitaron toda su ropa, lo dejaron literalmente desnudo, porque los romanos así humillaban a todo aquel que se les oponía. Por eso es que Jesús fue despojado de sus ropas y lo dejaron totalmente desnudo. Yo sé que usted, cuando está oyendo esto, inmediatamente se le viene la imagen de las pinturas que han hecho los pintores famosos, que le ponen un taparrabo
Pero eso es para no ofender la moral de las personas. Por eso lo hicieron así. Pero literalmente el castigo que daban los romanos era despojarlos, destruir el rostro, hermano, de sus enemigos y despojarlos de sus ropas. Porque Jesús nunca, jamás les agachó la cabeza, jamás les bajó la frente. Todo el tiempo lo hizo ¿con qué? Como hombre de valor. Ese es nuestro Señor. ¿De qué se iba a avergonzar el Señor, hermano? En nada. Se avergüenzan aquellos que hacen mal. Y por eso cuando los atrapan y los capturan, ¿qué es lo primero que hacen, hermano? Se cubren o se agachan ahí. Vergüenza. Pero el Señor no fue así. Y iba bien golpeado, maltratado, desechado por los hombres, lo menospreciado. Pero Él lo hizo con el propósito de salvarnos, comprarnos, para que aquel día le digamos al Señor: tú nos lavaste con tu sangre y nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. A su nombre, a Él sea la gloria por siempre. Qué bendito el Evangelio de Cristo, hermano. Bendito nuestro Salvador. Póngase de pie y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la palabra, te bendecimos y te damos la gloria a ti, Señor. Gracias porque nos das esta promesa de que vamos a estar contigo delante de nuestro Padre Celestial. Incluso tú has dicho que confesarás nuestros nombres delante de los ángeles y delante de tu Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos salvado. A ti te damos la gloria, la honra por siempre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dejo al pastor con ustedes. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bendición poder, hermanos, estar en este lugar y poder, hermanos, recibir del Señor esa bendición a través de su Espíritu Santo y poder recibir esta palabra que nos alienta cada día. Yo bendiga a todos los ancianos de esta noche. Amén. Amén. No hemos llegado, ¿verdad?, a la deriva, pero estamos en ese proceso. Gracias al Señor. Bien, en esta hora vamos a hermanos, a recoger nuestra ofrenda. Vamos a pedir a